Sin lugar a dudas lo fue una gran experiencia, además de que estuve rodeada de grandes periodistas que tenían muchos años, ¿no? Trabajando. Yo era la periodista más joven, o de las más jóvenes, pero sí me atrevo a decir que era la periodista más joven, ¿no? En ese momento. Al principio, cuando me dieron la responsabilidad, pues claro que me puse nerviosa, ¿no? Porque implicaba pues mucho. Lo que sí creo es que tú como migrante tienes también que ser seguro de quién eres. Y el no tener experiencia canadiense no quiere decir que no tengas las skills o las habilidades, las cualidades suficientes para poder aterrizar en el trabajo que tú quieres, ¿no? Pero sí que implica que lo tienes que demostrar. ¿Cómo? Creyendo en tu talento, ¿no? Haciendo networking y entonces platicando, ¿no? ¿Cuál es tu experiencia? ¿Qué has hecho? Tal vez toca tomar otro tipo de entrenamientos y si tú pensabas que estabas aquí, retroceder 2 rayitas para de repente dar el brinco, ¿no? Pero sí creo eso y creo que sí es importante que lo tengas claro. Esto es una carrera de autoestima donde tu autoestima lo tienes que abrazar y decir, tú eres un campeón, ¿no? Como decimos en México, un chingón, ¿no? O sea, lo vas a lograr. Vaya, esa área de oportunidad o ese nicho de decir, necesitamos hacer más comunidad, necesitamos estar más fuertes, porque los latinos ya llegaron a Canadá y los latinos están cada vez ocupando puestos más relevantes en todas las áreas que existen en el país. Y qué importante esto, ¿no? Y aquí te quiero preguntar, ¿cómo nace la historia? ¿Cómo nace esta idea de The Bridge? Fíjate que The Bridge nace porque... Mi gente latina, el día de hoy tenemos una invitada que no necesita presentación. ya lo ubicaron, ya la reconocen. Hace algunos años colaboraba para uno de los noticieros más emblemáticos, más históricos de México, llamado El Mañanero, junto con aquel inmortal broso Víctor Trujillo. La han escuchado también en diversos medios de comunicación. Ahorita que vaya a estar hablando en la entrevista van a reconocer esa voz tan peculiar, así que la van a reconocer en alguna estación de radio también, diversos medios, tanto en Canadá como en México. Y por si fuera poco, en los últimos meses nos ha llevado de la mano a toda la comunidad latina a este proceso fuerte y duro que hemos vivido con el tema de la pandemia, la cual día a día nos ha reportado un acontecer muy de la mano con lo que se vivió en estos temas en español. Y pues para aquellas personas que aún no están en Canadá o que aún no siguen esta plataforma digital de The Bridge, pues vaya, los siguientes minutos van a ser de un aprendizaje bastante interesante sobre la cofundadora de The Bridge. Y pues vaya, sin más ni más, es para mí un honor presentar a esta invitada estrella en Casta Latina, ni más ni menos que Cintia Basurto. Hola, Cintia. ¿Cómo estás, Daniel? Oye, hasta me pongo nerviosa con esa presentación. Te agradezco mucho todas tus palabras. Es para mí un honor ser parte también de tus invitados en Casta Latina. Y pues bueno, gracias por la invitación. No, al contrario, el honrado soy yo y pues comenzamos. Comenzamos. Cintia, antes que nada me gustaría hacer un brindis contigo. Gracias por estar aquí. Tengo que admitir que entrevistar a una periodista es un examen final para mí. No, bueno, debo decirte que me pongo nerviosa porque yo siempre estoy del otro lado y entonces ser yo a quien van a entrevistar sí me pone así como, ¡ay! ¿Qué me van a preguntar? ¿Me pueden mandar las preguntas, por favor? No es que todo será espontáneo y la verdad es que pues espero no también poder compartirle algo sobre mi experiencia aquí en Canadá también a toda la audiencia de Casta Latina, ¿no? Y no te pongas nervioso, yo también estoy nerviosa. Pues salud por una buena entrevista. ¡Salud! Gracias, salud. Ok, Cintia, pues empecemos. ¿Quién es Cintia Basurto? Platícanos. ¡Ah, caray! Bueno, pues Cintia Basurto es, así como firmo yo en mis videos, una periodista mexicana viviendo en Canadá. Tengo más de 10 años de experiencia. Hoy estaba haciendo las cuentas y sí, ya tengo, pues sí, bastante. El tiempo pasa muy rápido, ¿no?
Llegué a Canadá hace aproximadamente 6 años. Okay. Llegué tratando de continuar mis estudios como periodista. Yo hacía televisión en México y radio. Como lo mencionabas, trabajaba para El Mañanero con Broso. Para quienes no lo conozcan, Broso es un personaje muy importante dentro de los medios en México. Es un payaso. Entonces me encanta porque cuando tengo que explicar el concepto del noticiero es así como un payaso que da noticias. Sí, solo puede pasar en países como México, ¿no? Pero la verdad es que ha sido parte de mi trayectoria como periodista, ¿no? En aquel entonces formaba parte del Mañanero. Así se llama este programa, que además es uno de los programas más vistos en México. Estaba como parte de la producción y también como reportera, y en ese entonces también cubría las actividades del entonces presidente Enrique Peña Nieto, ¿no? Lo cual me dio la oportunidad también de viajar a giras internacionales, a eventos internacionales, también cubrir historias de migración en Estados Unidos. Y yo actualmente continúo como corresponsal en W Radio México. Entonces, cuando pasa algo muy importante en Canadá, se lo envío a México, ¿no? Y bueno, doy un poco de contexto sobre lo que está ocurriendo en este país, que luego uno piensa que en Canadá no pasa nada, pero sí pasan también bastantes cosas, ¿no? Y bueno, actualmente soy cofundadora, junto con otro periodista que se llama Gabriel Ramírez, que también tiene una amplia trayectoria. Ambos hemos fundado una plataforma digital que se llama The Bridge Canada. The Bridge busca ayudar a la comunidad latinoamericana a integrarse a Canadá, también busca empoderarlos y hacerse y que se sientan parte de Canadá, ¿no? Porque llegamos aquí como migrantes y pues traemos siempre nuestras referencias del país en el que venimos, y en ocasiones pues sí cuesta trabajo, o sea, el cariño a un país no llega nada más de la noche a la mañana, ¿no? También hay que aprender a hacer las actividades que se hacen ahora en este país, que también tiene un clima muy específico en cada una de las estaciones, ¿no? Entonces a veces sí necesitamos involucrarnos más con su historia, también con las noticias, con lo que está pasando. Entonces, bueno, The Bridge busca ser precisamente ese puente, ese bridge que los ayude a conectar con Canadá. ¡Wow! ¡Qué interesante introducción de tu vida! y vamos a ir abordando, ahora sí que a lo largo de estos minutos, en ese orden cronológico, ¿no? Todo lo que nos cuentas, porque tengo muchas preguntas que hacerte. Cintia, mexicana de nacimiento, ¿qué parte de México? De la Ciudad de México, por eso tengo ese acento. No, que uno no ubique el acento hasta que llegas a Canadá. Bueno, yo pensé que yo no tenía acento, además de que yo he tomado clases de locución profesional y se supone que no debería de tener acento, y aquí me han dicho, no, tú lo tienes muy marcado, si hablas así de, órale, ¿cómo has estado? ¿No? Y hablo, pero pues sí, parece que sí, así hablo, y ahora yo detecto que también habla así mi papá, mi mamá, todo mundo, ¿no? Es correcto. Cintia, ¿por qué el periodismo? ¿En qué momento de tu vida empieza este amor, esta pasión? Porque indudablemente más que una profesión y más que un trabajo como tal, es un estilo de vida que te queda pues, por siempre, ¿no? A donde vayas te acompaña, ¿no? ¿Cómo nació esto? ¿Cómo nació este cariño? Así es, Daniel. La verdad es que cualquier persona que se dedique al periodismo como actividad profesional debe ser muy apasionado, porque es muy difícil ser periodista. Es una carrera que tiene muchos retos, no solo porque es difícil económicamente hacerla en el periodismo, pero también es arriesgado, ¿no? Es una carrera donde a veces hay que trabajar fines de semana, hay que trabajar los días festivos en muchas ocasiones porque las noticias no paran, ¿no? Entonces sí, es difícil, pero es una carrera espectacular, la verdad. Yo decidí estudiar periodismo cuando estás en ese momento de tu vida. Y en México, y supongo que en otros países de Latinoamérica, tenemos mucha presión a cierta edad, ¿no? A los 17, 18 años, cuando en teoría ya tienes que decidir a qué te vas a dedicar en tu vida. Y, o sea, ahora lo veo y digo, es que a esa edad uno no, es muy difícil que uno sepa, ¿no? Pero pues bueno, tuve que tomar la decisión. A mí siempre me ha gustado hablar en público, siempre, toda mi vida, desde que era niña. Siempre me ha gustado también la investigación. Okay. Entonces,
cuando tuve que decidir qué quería hacer, me gustaba que relaciones internacionales, pero también me gustaba como derecho un poco, ¿no? Pero me gustaba mucho la actuación y quería ser actriz también, ¿no? Entonces mis papás estaban así como, híjole, ¿qué vamos a hacer? Porque existe esta idea que es muy difícil y muy triste, ¿no? Sobre todo en nuestros países, pues de que un actor o alguien que se dedique a, pues va a estar muy complicado, ¿no? Entonces traté como de ver para qué era buena, ¿no? Dónde estaban mis habilidades, ¿no? Mis talentos. Mi mamá así como muy superficialmente me dijo, deberías de ser periodista, ¿no? Y de verdad para mí era o sea, era, ¿sabes? Estaba muy obsesionada con querer saber qué rumbo iba a tomar mi vida a los 17, 18 años. Me acuerdo mucho que un día llegué de una fiesta y llegué a googlear así, ¿qué hace un periodista exactamente, no? Y cuando vi todo lo que hace un periodista, dije, sí, o sea, eso yo quiero hacerlo, ¿no? Me gusta platicar con la gente, quiero conocer sus historias, pero también el periodismo implica investigación, ¿no? También cuando es esa responsabilidad que tú tienes al momento de estar frente de una cámara y la información que estás dando, cuál es el impacto que va a tener en la sociedad, ¿no? El periodista también busca generar cambios en tu comunidad, ¿no? Entonces dije, bueno, va, yo estoy segura que mi mamá no tenía muy bien idea de lo que implicaba ser periodista. En aquel entonces yo dije, yo no quiero ser periodista de televisión porque esos siento que son como muy banales, ¿no? Muy superficiales. Yo quiero ser periodista de investigación ¿sabes? Y de escribir, ¿no? De print, o sea, periódicos. Creo que mis talentos están en la televisión absolutamente, en radio. A la par, mientras estudiaba periodismo, yo estudié locución comercial y actuación de doblaje. Entonces, como que esa parte histriónica, ¿no? En fin, ahí la fui como moldeando, ¿no? Ahí la fui llevando, ¿no? Y una de las figuras que aquel entonces yo admiraba mucho era justo a Broso, porque Broso no es periodista y él nunca se ha asumido como tal. Víctor Trujillo, que es el actor, Broso es un personaje. Sin embargo, es un profesional, ¿no? Es una persona que siempre busca estar informada, pero justo esta parte histriónica, ¿no? Que tiene al momento de empezar el programa y todo. O sea, yo cuando tuve la oportunidad de conocerlo y ver cómo se hacía el mañanero, o sea, ¿sabes? Esa parte es la que a mí también me apasiona mucho, ¿no? El estar enfrente de una cámara, ¿no? Y bueno, pues también con tu trabajo poder ayudarle a la gente. Wow. Cintia, es que ahorita lo describías, ¿no? Al final de cuentas el periodismo es todo un universo, ¿no? O sea, vaya, si nos ponemos ahorita a platicar sobre periodismo, no acabaríamos en un lapso pequeño de tiempo, ¿no? Porque implica muchísimas áreas, muchísimos temas, muchísimas variantes, la forma de cómo comunicar, ¿no? Que a lo mejor ahorita sí me gustaría indagar un poquito más en esto, pero lo que voy es que tú lo ves y tú lo desarrollas en el sentido de el universo que representa el periodismo, pero a la vez esta parte artística, ¿no? Esta parte de no solamente es el informar o el comunicar, sino que vaya con algo más, ¿no? Totalmente. Y en ese sentido, ¿qué? Nos decías que a tus 17, 18 años te animas por estudiar esta carrera. ¿Estudiaste específicamente periodismo? ¿Cómo se llama tu carrera? Se llama periodismo, o sea, yo soy periodista, no soy comunicadora, ¿no? O sea, yo estudié la licenciatura en periodismo, ¿no? Que yo también siempre digo, o sea, el periodismo es una carrera tan... tienes muchas complejidades, ¿no? Entonces, hay personas que podrán haberse titulado como periodistas y sin embargo al ejercerlo no lo son, porque también tiene que ver mucho con tu ética al momento de informar, ¿no? Con ese compromiso y esa responsabilidad que tienes, ¿no? Entonces es difícil, no necesariamente el ser periodista te lo da un título. A mí, mi formación, claro, me lo dio, ¿no? Yo soy licenciada en periodismo. Y he ejercido mi carrera como periodista desde hace ya más de 10 años y aquí en Canadá me vine ya a hacer una transición como periodista digital porque pues las nuevas tecnologías nos van enseñando que tenemos que actualizarnos todo el tiempo, ¿no? Ya incluso decir soy periodista de televisión suena así como tan, ¿sabes? Como fuera de época, o sea, ¿qué es? Los viejos tiempos. Es un reto porque tenemos que estarnos actualizando como todas las carreras, ¿no? Todo el tiempo. Es un reto también ser periodista actualmente y lo digo mucho.
porque ya cualquier persona que se pone una cámara enfrente, ¿no? Yo grabo con el celular, o sea, no estoy en contra de ello, pero ya se asumen como periodista, porque se puso muy de moda, Daniel, ser periodista, salen todas las series y en todas las películas, ¿no? Y entonces sí es un poco preocupante y te lo digo así bien en serio, también para que la gente lo sepa, porque, por ejemplo, en Chihuahua, donde tú vienes, hay muchos periodistas que mueren por estar cubriendo historias de narcotráfico, ¿no? O que necesitan pedir refugio para venir a Canadá, porque están en peligro su vida y están poniendo en peligro su vida por dar a conocer información, porque es tan importante la labor de un periodista en una sociedad, ¿no? Entonces, cuando yo veo que todo el mundo se presume como periodista y sí dices, oye, o sea, ni siquiera sabes lo que implica hacer periodismo, pero ya me estoy poniendo muy intensa. Pero bueno, ¿no? Nada más como un paréntesis, ¿no? Entonces, nosotros también en The Bridge incluso, pues lo tratamos de resaltar, ¿no? Es un proyecto encabezado por periodistas profesionales, asumimos completa responsabilidad de todo lo que se publique, somos seres humanos, podemos cometer errores, pero asumimos la responsabilidad también en ello y allí estamos, ¿no? Wow. Sí, justo es uno de los temas que quería tocar contigo por estos tiempos, ¿no? Lo delicado que es el exponer una noticia, el dar una noticia. Estamos en unos tiempos de un boom de redes sociales impresionante, que ahora sí que cualquiera tiene el poder de, con un solo clic, con un solo, texto, poder difundir algo, ¿sabes? O sea, vete a saber si es una noticia falsa, si es una noticia verdadera. Y aquí entra un tema que también lo tocabas, el tema de la ética, ¿no? La responsabilidad que conlleva, ¿no? El ponerte enfrente de una cámara y transmitir un mensaje. El tema de Casta Latina, si bien no es un noticiero, no es esa la intención, pero yo cuando empecé este proyecto, sí te lo platico, que a mí me quedó muy en claro, cada vez que voy a hacer una entrevista, cada vez que voy a publicar algo, lleva una responsabilidad por medio. El hecho de publicar algo, sea lo que sea, es una responsabilidad que en algún lugar del mundo, porque las redes sociales te permiten estar en cualquier lugar del mundo, alguien te puede ver y alguien puede entender un mensaje de la manera incorrecta, o a lo mejor tú transmitir un mensaje con un tema incorrecto que puede generar un impacto bastante fuerte en una persona o en la sociedad, ¿no? Entonces, ¿cómo llegar a esa ética? ¿Cómo decir, hago esto no lo hago? ¿Cómo? Es un tema central en tu labor como periodista y también en tu labor como comunicador, ¿no? Que obviamente es completamente diferente, ¿no? Casta Latina es un proyecto más bien que busca, por lo que tú me has platicado, ¿no? Hablar sobre latinos que puedan compartir algún tipo de experiencia a personas que quieran, ¿no? Migrar a Canadá o que los pueda motivar, ¿no? Entonces es algo diferente, pero creo que en cuanto estás enfrente de un micrófono, por supuesto que tienes que pensar en cuáles pueden ser los efectos allá afuera con la información que tú vayas a decir. Y también, al momento de estar enfrente de una cámara, puede ser un modelo a seguir para otras generaciones o para otras personas, ¿no? Entonces, también es importante que cuides tus palabras, tu vocabulario, ¿no? Que no quiere decir que no puedas incurrir en errores, porque somos humanos, pero siempre hay que buscar que sea lo menos posible, ¿no? Que si vas a dar algún tipo de información, pues que esté basada en una fuente y decir cuál es esa fuente, ¿no? Si estás, por ejemplo, hablando de una situación en particular, hay que buscar dar este lado, pero también este otro, ¿no? Porque como periodista, ¿no? Lo que buscas es dar una información lo más objetivo posible, pero la objetividad no existe, porque la forma en la que yo veo el mundo parte de lo que yo he vivido, de dónde crecí, dónde nací, y como tú ves el mundo será diferente, ¿no? Entonces, por eso es tan importante que nos escuchemos los unos a los otros, y lo que tú me puedas decir seguro me va a aportar muchísimo, y viceversa, ¿no? Y cómo seguir manejando la ética, siempre pensando cuál será el impacto de lo que vas a publicar. Yo creo que eso es una responsabilidad que tenemos como periodistas, el siempre estarnos preguntando, ¿esta información va a dar algún tipo de valor? ¿No? ¿Por qué lo vamos a publicar? ¿No? Un poco así. Wow. Y justo hablando de esta responsabilidad, ¿no? Si bien está la ética como tal en decir qué digo, qué no digo, pues también está el tema de ir más allá y decir, esto le va a aportar algo a la sociedad, ¿no? Que es justo el tema que tocabas.
Cintia, quiero irme un poquito más a tu historia profesional. Sales de tu carrera de periodismo y ¿qué empiezas a hacer? ¿Cómo son tus primeros pasos como periodista? Mis primeros pasos, y me siento muy afortunada por ello, mis primeros pasos fueron en una estación de radio que se llama Radio Monitor. Fue en su momento una de las estaciones de radio más escuchadas en todo México. José Gutiérrez Vivó quien la encabezaba. Es además una figura muy importante dentro del periodismo y también dentro de la opinión pública en México. Y me siento muy afortunada porque empecé ahí como estudiante haciendo prácticas profesionales. Y en ese momento Monitor estaba enfrentando una severa crisis. Desafortunadamente, la empresa tuvo posteriormente que cerrar porque, bueno, hubo un bloqueo comercial, ¿no? Hubieron ciertas presiones también políticas, etcétera. Pero yo en aquel entonces me siento muy afortunada porque tuve la oportunidad de estar rodeada de personas muy apasionadas que trabajaban en Monitor a veces sin poder cobrar, porque la empresa estaba ya sufriendo una crisis económica fuerte, ¿no? Entonces los que ya se quedaban al final ahí, se quedaron hasta el final, ¿no? Pues sí, eran personas que estaban completamente comprometidas, ¿no? Entonces eso a mí también fue una gran escuela. Yo también por la propia situación que se estaba viviendo, me invitaron a producir un noticiero en la medianoche, los sábados. Entonces yo dije, pues sí, es una gran experiencia, o sea, que a tus 19 años pues vayas a trabajar, ¿no? Tampoco me pagaban, ¿no? Pero estaba saliendo en una de las radios más importantes en México, entonces, wow. Y salí al aire, ¿no? Entonces, fue la primera vez que salí al aire. Mis papás me acuerdo que me venían escuchando decir, ay, espero que no se trabe, ¿no? O sea, yo fascinada, ¿no? Y bueno, desafortunadamente la estación tuvo que cerrar. Pero fue mi inicio, ¿no? El inicio de mi carrera. Después tuve la oportunidad de estar trabajando también para Proyecto 40 en un momento, para Televisión Azteca. Después para la revista Vértigo, donde empecé ahí ya mi carrera como reportera, que era un sueño que yo tenía, ¿no? El estar cubriendo como tal noticias, ¿no? Etcétera. Y ya después estuve en El Mañanero con Broso, después en W Radio México, donde actualmente continúo. Y bueno, un poco sobre mi trayectoria. Ya aquí en Canadá he tenido la oportunidad de trabajar también en TLN Television, que tiene, entre los canales que tienen, está Univision Canadá. Y ahora hemos decidido, junto con mi esposo, que también es periodista, fundar The Bridge Canada. Wow. Cintia, en algún momento supe que empezaste cubriendo también noticias sobre el Congreso mexicano. Así. ¿Te gusta la política? ¿Sabes, eh? ¡Claro! ¿Te gusta la política? ¿Es algo que encuentras interesante cubrir? Fíjate que sí, a mí me gusta mucho la política. Yo siento que como periodistas, tu función al momento de cubrir política es ser una especie de traductor con la sociedad, ¿no? Sobre lo que está ocurriendo y como descifrarles esos mensajes y por qué es importante que te involucres como ciudadano en política, ¿no? Entonces sí, el Congreso a mí me parece una fuente, bueno, así le llamamos nosotros, ¿no? Una fuente es el tema que cubres, ¿no? En este caso, yo cubría el Congreso, era la fuente del Congreso. A mí me parece una fuente súper interesante porque todos los grandes temas pasan por ahí y llega un momento en donde si tú como periodista empiezas a cubrir por varios años, ¿no? Esta fuente empiezas a volverte incluso especialista en diversos temas, ¿no? El tema legislativo por sí solo puede ser muy complejo, que de nuevo como periodista lo que tienes que hacer es traducirlo y bajarlo a la gente para que lo puedan entender y se puedan involucrar. Pero sí, a mí me resulta una fuente o un tema muy apasionante, ¿no? Estuve también cubriendo el IFE en aquel entonces, ahora INE, ¿no? El Instituto Nacional Electoral, ¿no? Algunas campañas electorales principalmente de gobernadores, ¿no? Del Estado de México en aquel entonces. Y la verdad es que sí no me propuse cubrir al presidente de mi país, pero la vida me fue llevando y acabé cubriendo, o sea, fue lo último que hice en mi país, en México, ¿no? Cubriendo al presidente de México, ¿no? Que sin lugar a dudas es muy importante, es una fuente difícil también por todo lo que implica, ¿no? Y porque puede ser muy hermética,
donde tampoco la información se te da así como, ¿no? Tienes también tú que hacer un trabajo ahí de investigación, de estar viendo qué es lo que está pasando para, de nuevo, ¿no? Volverlo a comunicar a tu audiencia. Pero sí, la política me gusta. Tocabas el tema de lo último que haces en México es cubrir al presidente Peña Nieto. Me tocó tener mi fuente de información y buscar acerca de los reportajes que hacías, porque no solamente lo hacías en México, ¿correcto? Ibas a diversas partes del mundo cubriendo la noticia y siguiendo al expresidente de México. Y pues vaya, nos has platicado todo tu proceso de maduración y cómo has desarrollado tu carrera profesional, y me supongo que ha de ser uno de los clímax, ¿no? Como periodista, cubrir al presidente de tu país, ¿no? Sí, sin lugar a dudas lo fue. Fue una gran experiencia, además de que estuve rodeada de grandes periodistas que tenían muchos años, ¿no? Trabajando. Yo era la periodista más joven, o de las más jóvenes, pero sí me atrevo a decir que era la periodista más joven, ¿no? En ese momento. Al principio, cuando me dieron la responsabilidad, pues claro que me puse nerviosa, ¿no? Porque implicaba pues mucho, ¿no? Afortunadamente tuve mis jefes, ¿no? Por ejemplo, en el Mañanero, ¿no? Eran grandes periodistas que juntos, ¿no? Empezamos a diseñar nuestra cobertura con el presidente. ¿Qué retos? Claro que fue un clímax para mi carrera, ¿no? Yo decía, wow, o sea, no lo había imaginado así, y el ya estar cubriendo al presidente de mi país, ¿no? O sea, es muy importante, que implicaba bastantes retos también, ¿no? Entonces nosotros en el Mañanero lo que buscábamos hacer era un periodismo también de análisis dentro de la fuente presidencial, porque la manera en la que funciona, ¿no? Es que básicamente los periodistas, los reporteros, pues asisten a los eventos del presidente. Pueden ser en el extranjero o puede ser dentro de la propia República Mexicana, ¿no? Entonces, tú si bien tienes que estar muy al pendiente de los mensajes que envían, ¿no? Y de lo que está ocurriendo dentro de esas actividades, también es importante que hagas mucho análisis sobre lo que está pasando para poder explicárselo mucho mejor a la gente, ¿no? Entonces, sí tiene muchos retos, pues es una fuente muy hermética, donde también a veces lo que no ves es justo de donde tienes como que partir, ¿no? Uh-huh. Para poder entender qué es lo que está pasando. Pero bueno, eso creo que también me formó como periodista, y también por ello, después de 3 años de estar cubriendo al expresidente, también dije, bueno, quiero irme a Canadá, ¿no? En el sentido de que siento que mi carrera como periodista en México, cubriendo política, ha llegado ya a un nivel muy alto, ¿no? Y tengo el sueño de emigrar también. Y lo que pasa es que a veces uno tiene que ser muy claro con sus metas, ¿no? Y con las cosas que tú deseas en la vida, porque la vida a veces te va llevando y te va llevando y te va llevando, y entonces ahora te enseña, ¿sabes? Ahora algo más importante y más grande, y entonces uno va creciendo. En aquel entonces, me acuerdo que incluso me ofrecieron otro trabajo muy importante y muy interesante, y en ese mismo momento me ofrecieron ya venirme a Canadá. La escuela me aceptó, ¿no? Sí, y fue difícil, pero sí dije, no, o sea, sí tengo ya que ser como fiel a lo que sueño, a lo que quiero, aunque tenga que empezar de cero en Canadá. No me la imaginaba cómo fue, pero pues decidí optar por ello, ¿no? También porque mi carrera había tenido ya un clímax en ese entonces. Ya me estaban invitando en la estación en W a conducir también algunos espacios, ¿no? Entonces sí creo que mi carrera iba por muy buen camino, ¿no? Pero yo también ya decidí darle la vuelta. Cintia, si bien ibas a un clímax e ibas vaya con un paso en lo profesional bastante fuerte y bastante importante, aquí me gustaría platicarle a nuestra audiencia, a nuestros amigos, que nos den un poquito de... Sí, fue una periodista que le tocó cubrir al expresidente, a aquel entonces presidente de México, pero también la importancia de trabajar con Víctor Trujillo, porque yo siento que Víctor Trujillo es toda una institución en México. Para las personas que no tengan mucha referencia en México, aquí le mando un gran saludo a mi papá. Te amo, papá, porque mi papá
adora a Víctor Trujillo, adora el personaje de Broso, y es toda una representación muy fuerte, ¿no? Es una representación muy fuerte de, vaya, es un personaje que te da todo, de alguna manera, la pasión mexicana, pero la tristeza, pero esa garra de salir adelante, pero la ironía, pero vaya, es todo un conglomerado que volvemos a lo mismo. Simplemente quiero complementar el tema que platicamos sobre tu clímax en la carrera. El trabajar de la mano con un personaje así, pues vaya, te dio unas tablas impresionantes, ¿no? Totalmente, me las dio. Es tan profesional que la verdad yo lo admiro muchísimo, ¿no? A mí me impresionaba porque pues era el mañanero, ¿no? Había que llegar en la mañana. Empezábamos a las 6 de la mañana, no, 5:45, yo no me acuerdo. Pero él era el primero en llegar a la oficina, ¿no? Y eso a mí, o sea, yo decía, qué profesional, ¿no? Y él estaba sumamente preparado siempre, ¿no? O sea, leyendo todos los periódicos, ¿no? Sabiendo el pulso de lo que estaba pasando, sumamente involucrado. O sea, para nada es un lector de prompter, ¿no? Es una persona capaz de improvisar todo el tiempo si quisiera, ¿no? O sea, la verdad es que es una persona tan profesional que son de las grandes enseñanzas que a mí me dejó el poder trabajar con él. Además de que trata a su equipo de una manera espectacular. O sea, no todos éramos las estrellas, ¿no? Sin embargo, todos teníamos trato de este equipo del mañanero, ¿no? Teníamos, por ejemplo, las mismas vacaciones que él, ¿no? O sea, ese fue un trabajo muy difícil para mí de soltar, porque me sentía tan querida y tan parte de ese equipo, ¿no? Y eso también empieza a generar como un ambiente padrísimo, ¿no? Dentro del trabajo. Claro, me acuerdo, por ejemplo, que una vez una persona también muy profesional, el equipo del Mañanero estaba lleno de gente muy talentosa, ¿no? Pero esta persona es la que se dedicaba a buscar las entrevistas, ¿no? Que es un súper trabajo, porque encontrar quién va a hablar y que hable bien y que sí sepa del tema y que, en fin, ¿no? Entonces ella quería ir a ver a su hijo en el festival del el 10 de mayo, ¿no? O el Día de las Madres, ¿no? Y pues no pueden, porque los periodistas estamos trabajando cuando hay fiesta y cuando no. Y entonces, entre todos nos juntamos, porque había esa armonía en ese equipo que lo encabezaba Víctor, ¿no? Víctor Trujillo, y pues todos nos organizamos para que ella pudiera ir, ¿no? Pero todo esto por las dinámicas que se generan, ¿no? Y sí, y en la parte más profesional en materia como de él como actor, ¿no? En fin, o sea, la verdad es que espectacular, ¿no? O sea, es una persona que estudia lo que va a decir, ¿no? Es una persona que se prepara, ¿no? Conoce a sus invitados, sabe de qué se trata, ¿no? Excelente. O sea, la verdad es que, ¿qué te puedo decir? Una grandísima experiencia trabajar con él. Wow. Cintia, vamos a pasarnos a lo personal, en el sentido que ok, estamos en un punto de tu vida donde estamos en un punto de tu vida donde ya nos platicaste todo tu recorrido en México, la gran escuela, tanto trabajar a la par no solamente con Víctor Trujillo, nos dijiste con muchos periodistas y con muchos compañeros que muchas veces detrás de cámara a lo mejor no son tan reconocidos o tan conocidos, y llega un momento también en tu vida donde dices, quiero algo más. O sea, si bien ya he llegado a ciertos puntos y me están ofreciendo más trabajo, proyectos interesantes, ¿qué quiere Cintia, no? ¿Qué quiere Cintia en lo personal? ¿Y cómo te llega eso? ¿Cómo te llega esa ilusión de decir, quiero Canadá? ¿Por qué Canadá? Fíjate que yo siempre soñé con vivir en el extranjero. O sea, así era como lo que yo tenía en mi checklist. Y además quería estudiar en el extranjero. Sí, la verdad, una de ellas es porque una de mis mejores amigas estaba en Canadá, estaba en Toronto, ¿no? Entonces yo la vine a ver, me encantó Canadá, y sí dije, oye, no quiero empezar de cero, ¿no? O sea, por lo menos ya está ella ya, ¿no? Ya ella ya no está acá, me abandonó, pero por lo menos tuvo la misión de ayudarme, ¿no? De ayudarme. Sí, me dejó encaminada, ¿no? Y esa sí fue una razón importante de peso, la verdad, para ser muy honesta, ¿no? Vine antes a conocer el país, me encantó,
y dije, sí, o sea, no tenía yo tampoco una meta muy específica de quiero que sea Canadá o quiero que sea... Yo estudié francés cuando estaba estudiando mi carrera como periodista porque me quería ir a vivir a Francia en aquel entonces. Por X o Y, ya me enfoqué tanto en mi carrera como periodista que ya como que se me olvidó esa idea y ya más bien mi idea era vivir en el extranjero, ¿no? Ahora, otra de las razones es porque yo soy muy cercana a mis seres queridos, ¿no? Y Canadá está súper cerca de México, ¿no? Entonces también, sí, o sea, la verdad es que también dije, irme a Europa, o sea, me va a implicar más en todo, ¿no? Porque también los vuelos son más caros, ¿no? Entonces sí dije, ese es otro factor, ¿no? Me gusta. Y yo quería hablar inglés o francés, y este país lo tiene, ¿no? Entonces, ahora ya ahorita mi francés está así como que Fran Spanglish, ¿no? O sea, es una tragedia, yo espero retomarlo, es parte de las metas que tengo, pero pues ahorita sí se me ha como disminuido mucho porque me he enfocado a mejorar mi inglés. Pero bueno, esa fue una de las razones, ¿no? Principales. Wow. Cintia, llegas a Canadá y como nos pasa a muchos los inmigrantes, pues tu experiencia en tu país natal pues es reducida casi a cero, ¿no? O sea, pues si bien puedes decir, trabajé, hice, cubrí y luego, o sea, al final de cuentas, aquí en este país es muy valiosa la experiencia canadiense, ¿no? Lo que has desarrollado, lo que has hecho en Canadá y pues lamentablemente no es como que tan de mayor peso el bagaje que traigas, ¿no? Si bien te dio en tu currículum, a lo mejor hasta para temas migratorios, pero si bien para ya conseguir un trabajo o seguir con tu carrera profesional, pues no es de que estabas cubriendo al expresidente y ahorita estés cubriendo al primer ministro, ¿verdad? O sea, vaya, básicamente empezar de cero. ¿Eso lo tenías claro? ¿Tenías claro que era básicamente... No, pues justo que no. Eso que no, yo pensé que iba a ser bien fácil, la verdad, o sea, sí, erróneamente eso pensé, porque también la experiencia de mi amiga era muy diferente, ¿no? A la mía, ¿no? Ella, su esposo, estaba trabajando en una gran empresa en México, su esposo se los tuvo la oportunidad de traérselos, ¿no? Entonces era como bien diferente el contexto, ¿no? Sí llegar aquí y tener pues sí, ¿no? O sea, esa realidad, ¿no? Y el enfrentarla fue difícil, tomó su tiempo incluso entender que así iba a ser la cosa, ¿no? Porque yo llegué aquí estudiando y pues me sentía así muy cómoda, ¿no? En mis clases sí es cierto que yo llegaba y yo he cubierto al presidente y además, porque también cubrió a Obama, porque como eran las cumbres de los presidentes, cubrió Obama y cubrió a Stephen Harper y estuve en la misa del Papa Francisco, ¿no? Y entonces pues a veces algunos sí te dicen, oye, pues qué bueno, ¿no? Pero es que incluso mis maestros tampoco los apantallaban, ¿no? Fue duro. Sí me acuerdo mucho porque a mí me costó también mucho la escuela. Por muchas razones, pero en particular por el inglés. Porque yo te digo que estudié inglés, ¿no? Después estudié francés, lo dejé ahí pobrecito olvidado, ¿no? Luego no tuve contacto con el inglés como por 10 años. ¿No? Y luego decidí venirme a Canadá. Entonces me costó mucho trabajo de entrar a pasar los exámenes. Una maestra me ayudó, que estaré toda la vida agradecida. O sea, hizo que mi cerebro, ¿no? regresara. Logré pasar los exámenes. O sea, siempre se lo digo, o sea, gracias, ¿no? Y entonces, bueno, también le eché yo ganas, ¿eh? No crean que... Okay. No. Pero, la escuela fue muy difícil porque como periodista el nivel de inglés que tienes que manejar sí debe ser mucho mejor. Porque en teoría los periodistas, pues mi español se supone que debería ser mejor, ¿no? O sea, yo debo de saberme comunicar, ¿no? Debo de conocer más estructuras, ¿no? Narración, ¿no? Etcétera. Entonces, pues sí, pasé los exámenes, el nivel que pedían y todo, pero yo venía de una vida completamente en español y todo mi mamá, mi hermano me decían, oye, pero ponte ya a ver películas en inglés. Tranquilo, todo va a ser fácil, ¿no? Y me vine aquí a vivir por 3 semanas antes de empezar la escuela con mi amiga, ¿no? Y entonces todos hablábamos en español y comíamos tacos. Y tenemos una vida muy mexicana en Canadá, ¿no? Y la escuela fue dura, y fue dura porque además yo traía, no mi ego, porque tampoco siento que sea así, pero sí yo traía o sea, yo soy Cintia Sulto, ¿no? Y pues
fue difícil, o sea, me acuerdo que me habían comentarios así en las tareas de lack of vocabulary, ¿no? O sea, no tener suficiente vocabulario, ¿no? Yo tenía un issue, un tema tremendo con mi acento, porque en el programa que yo estudié en particular casi no había extranjeros, éramos como el 20%, si no es que menos, ¿no? Y entonces, pues todo el mundo eran personas que nacieron aquí y que no tenían acento y que no tenían o sea, que no entendían las dificultades que enfrenta un migrante también al expresarse. Yo estaba recién aterrizada, ¿no? Entonces, fue duro, fue difícil, ¿no? Puedo decir también que mis compañeros, bien buena onda, me ayudaron, ¿no? Entonces yo estaba, a ver, ¿me puedes repetir otra vez cómo se dice esa palabra? ¿Cómo se pronuncia? Y seguro no podía, ¿no? O sea, porque como luego los niños, ¿no? Que te dices, no sé, ¿no? No, rice. No, por eso fue lo que dije, así, ¿no? Pero pues bueno, poco a poco, ¿no? Lo fui ahí perfeccionando, ¿no? Creyendo un poco más en mí. Me acuerdo mucho al final, ya cuando concluyó el programa, que me decía una persona muy cercana algo así como de, oye, pero wow, o sea, estás en Canadá, ¿no? Y ahí fue donde saqué esto que me lo digo todo el tiempo y se los digo a todo el mundo, o sea, es que siento que fue una carrera de autoestima, ¿no? ¿Por qué? Porque en el fondo creo que sí es cierto lo de la Canadian Experience y es cierto que aquí si yo llego además y les digo, si yo trabajara con uno de los noticieros más importantes de México, con un payaso, o sea, sí te imaginas la cara que dicen los canadienses, ¿no? Así de, ¿cómo con un payaso? Y yo, sí, un payaso, mira, verde, ¿no? Entonces, pues lo que sí creo es que tú como migrante tienes también que ser seguro de quién eres. Y el no tener experiencia canadiense no quiere decir que no tengas las skills o las habilidades, las cualidades suficientes para poder aterrizar en el trabajo que tú quieres, ¿no? Pero sí que implica que lo tienes que demostrar. ¿Cómo? Creyendo en tu talento, ¿no? Haciendo networking y entonces platicando, ¿no? ¿Cuál es tu experiencia? ¿Qué has hecho? Tal vez toca tomar otro tipo de entrenamientos y si tú pensabas que estabas aquí, retroceder 2 rayitas para de repente dar el brinco, ¿no? Pero sí creo eso y creo que sí es importante que lo tengas claro. Esta es una carrera de autoestima donde tu autoestima lo tienes que abrazar y decir, tú eres un campeón, ¿no? Como decimos en México, un chingón, ¿no? O sea, lo vas a lograr. Nada más que va a tal vez implicar reestructurar un poco la ruta, ¿no? Tus skills y tus cualidades y tus talentos no los has perdido, pero vas a tener que reentrenarlos, ¿no? O moverlos por otro lado. Y también algo importante que la gente tiene que saber es que no tienes que seguir con tu carrera si no quieres, ¿no? O sea, si eres un ingeniero y llegas aquí y dices, ¿sabes qué? Yo siempre he querido vender casas, esta es la oportunidad para que vuelvas a rediseñar el camino, ¿no? En mi caso, a mí me encanta el periodismo y yo quise seguir de necia aquí, pero también he tenido otras experiencias profesionales, como por ejemplo estuve en el servicio al cliente, lo cual lo encontré fantástico para un periodista, y está bien, y no pasa nada, ¿no? Pero tú tienes que, ahora sí que esta también es una oportunidad para reestructurar tus caminos, ¿no? Cintia, era muy importante para mí llegar a este punto de la entrevista porque justo lo expresas, ¿no? El sentido de, vaya, una vez estás en un país diferente, tienes que abrir tus horizontes y abrir tu mente en muchos, si no es que en situaciones inimaginables, ¿no? Antes. Tocabas a lo mejor ahorita al principio de esta intervención el tema de muchas veces hasta nos da hasta miedo, temor el hablar, el decir mi acento. Después de madurar y de entender el tema de la adaptación, de estar en un país, termina por ser una cualidad incluso, ¿no? Tener un acento latino y la gente se asombra y hasta busca platicar más contigo, ¿no? Y tocas estos temas interesantes, ¿no? Que vas a llegar a un país y te afrontas con vaya cosas que no sabías, ¿no? Si bien es importante establecer un plan y buscar una meta para ir por ella, muchas veces no sabes qué te depara el país, ¿no? Y en ese sentido, vaya, pues lo expresas bien, es una vez estás como inmigrante, ya sea en Canadá, Estados Unidos o donde sea, el replantearte tu vida, ¿no? Y decir, realmente quiero esto, se vale cambiar de profesión totalmente, se vale en tu caso decir, yo quiero ser periodista, pero ahora en Canadá, porque eso te involucró un giro radical en tu vida, no es solamente aprende inglés,
y sigues haciendo tu periodismo, es totalmente diferente, ¿no? Yo te veía en tus reportajes en México y cómo haces reportajes en Canadá en inglés. Y no, ahorita te quiero preguntar justamente esto. Yo te veo dos Cintias diferentes, con personalidades diferentes, con entonaciones, con tu manera de decir de decir las noticias, ¿no? Y vaya, pues es todo un tema, ¿no? Es todo un tema el hecho el hecho ese de decir, adáptate, vaya, quiérete, como bien lo dices, se me es un término que lo voy a acuñar para siguientes entrevistas y pues para mi vida, en una carrera de autoestima, ¿no? Porque al final de cuentas es mucho más que eso, es mucho más que encuentra un trabajo, es mucho más que gana dinero, es mucho más que desarrolla inglés o lo que fuera, empieza por ti mismo, sé feliz, encuentra tu centro, encuentra tu paz y a partir de ahí, poco a poco se van dando las cosas, a partir de ahí, poco a poco se van abriendo las oportunidades, las situaciones. Uno de los puntos principales, Cintia, de contribuir con este proyecto de Casta Latina es borrar un paradigma que lamentablemente de repente existe, donde los mexicanos no se ayudan, donde los colombianos no se ayudan, donde los latinos no se ayudan entre sí. Y para mí es importante el contribuir a decir, no es cierto, ¿por qué? Porque hay muchas personas que no son, ahorita nos toca a ti y a mí estar en 2021 platicando, tú con tu plataforma La Bridge, que ahorita vamos a ir para allá, y yo con Casta Latina. Existe otra persona, Diana González, con Héroes Cotidianos. Vaya, existen muchas personas hoy en el presente, pero en el pasado existieron otras tantas, ¿no? A lo mejor en otros medios, en televisión o en radio, o vaya, simplemente el hablar cara a cara, ¿no? Que era mucho más fácil hace algunos años. Pero lo que voy con esto es el que no tengamos ese miedo de ir con un latino y platicar y vaya, y crear una red y una conexión bastante linda, porque al final de cuentas, vaya, somos latinos que estamos fuera de nuestra casa, pero nuestra esencia no la perdemos, ¿no? Y para mí es importante justo esto, justo estas pláticas, estas relaciones en decir, vaya, ayuda hay, solamente se trata de anímate a salir, anímate a vivir y anímate a salir adelante, ¿no? Estoy de acuerdo y me encanta lo que dices. Yo estoy en contra de esto de que el peor enemigo de un mexicano es otro mexicano. Y lo he escuchado que lo dicen en todos lados. O sea, el colombiano dice lo mismo, ¿no? O sea, todos somos enemigos. Todos, ajá. Claro, y te puedo decir que a mí mi primera experiencia canadiense me la dieron los latinos. Entonces, no, por supuesto que también yo puse mi parte, ¿no? O sea, no es nada más como que te llegan las cosas así. Ajá, sí, ¿no? Ay, ¿por qué no me llaman, no? Pero la verdad es que cero, estoy completamente en desacuerdo. Yo creo que todo lo contrario, ¿no? O sea, algo que me encanta a mí es formar parte de la comunidad latinoamericana, ¿no? En México, no sé tú, pero yo en México me sentía mexicana, porque es un contexto muy diferente, ¿no? Porque la mayoría somos mexicanos ahí, ¿no? Pero aquí en Canadá, tú saber que tienes similitudes, porque cada país es diferente, pero el saber que hay un montón de similitudes, que el lenguaje nos une, ¿no? A mí me hace sentir muy contenta de ser parte de una comunidad, ¿no? Tengo grandes amigos colombianos y amigas colombianas, venezolanas, ¿no? De Perú, de Chile, ¿no? Entonces, tenemos además la oportunidad, ¿no? de llegar a una comunidad amplia, que ya forma parte de las principales minorías en Canadá, ¿no? Y claro que puedes tú empezar a buscar a un profesionista de tu carrera, ¿no? Que tal vez te pueda ayudar un poco y que sea también una persona bilingüe como tú, ¿no? Entonces, yo creo que eso es importante como destacarlo. Y también como a mí me han dado mucho de la mano personas desde el inicio de mi carrera, y aquí en Canadá me han dado la mano personas que de verdad aprecio, que me hayan revisado el resumen, ¿no? Etcétera. Yo a veces también lo hago cuando me han pedido ayuda de este tipo, ¿no? Y sobre todo cuando veo que la persona de verdad tiene todas las ganas y se va a poner también a hacer lo que le corresponde, ¿no? Y cuando me dicen, oye, gracias, eres bien buena onda, de verdad que siempre les digo, te pido que esto que yo estoy haciendo por ti, en su momento, o sea, yo llevo ya 6 años en Canadá y te puedo dar estos tips porque sé que a mí me han funcionado, ¿no? De cómo hacer networking,
de cómo hacer un resumen, de cómo poner tu LinkedIn, en fin. Pero te pido que por favor, dentro de 5 años, te toca a ti también ser quien va a ayudar a ese otro migrante. Porque de eso se trata. Si no, pues no. Cintia, hablando de cubrir notas y de ese tipo de, pues vaya, de noticias relevantes, al inicio de este año, Cintia, y te lo quiero confesar aquí, entre amigos y entre quienes nos vean, a inicios de este año, estaba desarrollando esta idea de Casa Latina y vi la toma de protesta presidencial de Joe Biden, y en su discurso inaugural él comentaba que los latinos son la fuerza creciente en Estados Unidos más fuerte. Y en ese sentido, Cintia, cuando estaba a punto de arrancar Casa Latina, eso fue como, esas palabras fueron para mí esa confirmación de decir, es que es verdad, los latinos somos una fuerza creciente, una fuerza, vaya, estamos pasando de ser una fuerza solamente laboral para ser una fuerza mucho más fuerte, una fuerza pensante, una fuerza, vaya, que actúa con un mover bastante fuerte, ¿no? Y en ese sentido, mucho de esto va a Casa Latina ahorita en Canadá. Ya después veremos cómo crece el proyecto, ¿no? Y a mí se me hace muy interesante, Cintia, por el haberme topado contigo, con el proyecto The Bridge, con también lo que hace Gabriel, porque justo siento que van en esa línea y han encontrado esa área de oportunidad o ese nicho de decir, necesitamos hacer más comunidad, necesitamos estar más fuertes, porque los latinos ya llegaron a Canadá y los latinos están cada vez ocupando puestos más relevantes en todas las áreas que existen en el país. Y qué importante esto, ¿no? Y aquí te quiero preguntar cómo nace la historia, cómo nace esta idea de The Bridge. Fíjate que The Bridge nace porque nosotros desde que veníamos a Canadá queríamos hacer un proyecto ya nosotros como periodistas. Okay. Ahora llegamos a Canadá y pues después de todos los retos, ¿verdad?, que nos enfrentamos, teníamos muchas ideas en mente. Es cierto que creo que todavía nos faltaba como vivir más la experiencia de migración, porque sí podemos decir que mucho del contenido de The Bridge que ponemos nosotros es porque sabemos que les va a funcionar, porque a nosotros nos hubiera gustado tenerlo, ¿no?, en su momento. Entonces, ¿cómo surge? Surge así, surge de ver que también había una necesidad en español de hacer periodismo profesional, ¿no?, de tener un medio confiable, un medio que además nos una a los diversos tipos de latinos que existen o que existimos aquí en Canadá, ¿no?, que busca también empoderarnos. ¿Cómo empoderarnos, no? A través de información, que tú puedas llegar al trabajo y que digas, oye, vi que los Jays ayer, ¿no? Porque es uno de los principales equipos de Canadá y de Toronto, es un ícono, ¿no? Entonces el que tú tengas también por lo menos esos elementos te van a ayudar a integrarte mejor, o que sepas qué pasa con la nueva gobernadora la nueva gobernadora, ¿no?, que es la primera vez que es una mujer indígena en Canadá, y que sepas lo que está pasando con los indígenas en este país en estos momentos, ¿no? Eso también a ti como migrante te pone en otro nivel y te pone en otra referencia, ¿no?, a la hora de tú querer conectar en Canadá, ¿no? También tenemos una sección que se llama Latinos en Canadá y busca contar historias exitosas de migración. ¿Por qué? Porque sí es muy importante que tengas un role model, que tengas una persona a seguir, que digas, si él puede, yo también. Yo quiero ser como ese o quiero ser mejor, ¿no? Y creemos que sí es importante eso, ¿no?, que se vean también reflejados. Y busca también conectarte con este país, porque venimos de otras naciones, ¿no?, donde pues no sabemos esquiar, ¿no?, y tampoco sabemos disfrutar la nieve, pero y no se usa tanto la bicicleta, ¿no? En Toronto hay una cantidad de trails impresionantes. The Bridge promueve mucho el uso de la bicicleta porque es una manera de divertirte y cuesta nada, bueno, rentar la bici, ¿no? O igual y ya la tienes, ¿no? Entonces,
creo que todo eso te hace de verdad sentir una conexión con Canadá y en este caso con Toronto, que es nosotros estamos principalmente basados en Toronto. La mayor parte de la información que van a ver va a ser Toronto GTA, que ya GTA también sentimos que es Hamilton, Niágara, ¿no? Como toda esta zona. Cuando pasa algo muy importante, también lo vamos a sacar, si es que pasa en British Columbia, ¿no? Porque es lo más importante de Canadá y tú tienes que saberlo, ¿no? También sí pasó en Montreal, pero sí estamos tratando de ser un poco más locales porque creemos que el que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Es como dicen ahí. Entonces, pues bueno, es parte de lo que busca The Bridge, ¿no? Ayudarte a conectar, ayudarte a empoderarte en Canadá, ¿no? Y ayudarte a integrarte con información confiable. Wow. The Bridge en español significa puente, ¿no? Y esa importancia de generar los puentes, ¿no? Hemos platicado tanto contigo, Cintia, como a lo largo de las diferentes entrevistas de Casta Latina, el tema, vaya, su vida personal, el tema de lo que se han afrontado en Canadá, lo que hacen ahorita en Canadá, y en todos ellos tenemos ese factor común, que es, si bien entrevistas en español, y pues vaya, platicamos ahora sí que entre camaradas, es un punto muy fundamental el aprender a adaptarte al país, aprender a relacionarte, ¿no? Vuelvo a lo mismo, esta entrevista es en español, pero al final de cuentas, esa relevancia, ¿no? Esa relevancia de aprende culturalmente lo que pasa a tu alrededor. Muchas veces, y también lo digo a título personal, por algunos años, vaya, nos enfocamos más en mi caso en el fútbol, ¿no? Y cómo le va la selección en el Tri o cualquier alguna noticia en México. A mí me gusta mucho la política, ¿no? Y sigo mucho las noticias del actual presidente y demás. Pero sí es importante, ¿no? Y al final de cuentas son tus raíces, pero vaya, en un grado de escala es igual, si no es que un poco más importante y más relevante el decir, estás en otro país, tienes que vivir y disfrutar y adaptarte, porque en la medida en la que como lo dices tú, en la medida en la que sepas qué está pasando en la ciudad, en la medida en la que puedas sacar un tema a colación, ya sea con otro latino o con cualquier otra persona, vaya, hasta te sirve de ese ejercicio de traducción, ¿no? Ahorita que también te definías interesantemente como una traductora de las noticias, porque justo esta pregunta te tengo, Cintia. Vaya, pues las noticias que ustedes hacen, pues son noticias en inglés, ¿no? Pregunta, ¿cómo es ese proceso de traducirlas? Bueno, nosotros como parte de nuestra línea editorial, para nosotros sí es importante que sepan que todas las noticias que nosotros hacemos, nosotros las redactamos desde cero, ¿no? ¿Y por qué lo digo? Porque la nota o el artículo que traerá publicado el Toronto Star, la CBC, va dirigido a una audiencia que no es precisamente una audiencia migrante, que no precisamente atenderá las necesidades de una audiencia migrante, va dirigido hacia otro tipo de público. Entonces, a la hora de nosotros estar escribiendo un artículo o estar produciendo un video, va pensado en cuál va a ser el beneficio y por qué se lo estamos poniendo a nuestra audiencia en particular, ¿no? Entonces, bajo esa lógica diría, ¿no? ¿Esto te ayuda a integrarte? No. ¿Esto les ayuda a estar más informados? No. ¿Esto cómo los va a hacer sentir, no? Por ejemplo, nosotros tenemos incluso una sección para los trabajadores agrícolas temporales, porque son parte de la comunidad latinoamericana en este país también. Y sabemos, porque nos llegan mensajes también de ellos, que The Bridge es una fuente de consulta para ellos. Y nos da mucho gusto, porque es una manera de que ellos también se sientan parte del entorno al que vienen a trabajar año con año, ¿no? Se duran aquí varias temporadas y también hemos visto que la propia comunidad latinoamericana, aquellas personas que no son parte de los trabajadores agrícolas temporales, también están interesados en saber cómo están ellos. Entonces, buscamos conectarlos, ¿no? Entonces, sí, ahora con lo que decías tú del inglés, por supuesto es súper importante el inglés, ¿no? Nosotros, como ya en una etapa posterior, buscaremos hacer más contenidos en inglés también. Queremos también decirle a nuestra audiencia que formamos parte de un país multicultural, donde los latinos, sí es cierto que somos una cultura increíble, ¿no? Y que aportamos muchísima riqueza a Canadá,
pero no somos la única cultura. Estamos en una de las ciudades, en Toronto, ¿no? Una de las ciudades más multiculturales del mundo, y esa riqueza cultural también la tenemos nosotros que explorar. Entonces buscaremos también promover el multiculturalismo. De hecho, esa parte de nuestra línea editorial, si así lo podemos decir, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que tejer puentes, ¿no? Y qué padre que hablemos español nos una con un chileno, con un colombiano, pero no podemos dejar a un lado que esta es una sociedad multicultural. Yo antes sí como que tenía esta idea errónea, ¿no? Como que no te das cuenta de lo multicultural que es Canadá hasta que lo vives, ¿no? Lo vives. Y nos parece que como latinos no se trata nada más de abrazarnos a nosotros mismos y decirnos, es que los latinos somos lo máximo. No, o sea, sí somos lo máximo, pero tenemos que incluirnos, ¿no? Y tenemos que conectar con otras comunidades, ¿no? También étnicas. Y cómo, pues a través del inglés o el francés, que son los idiomas oficiales, ¿no? Cintia, la pandemia. Estaban empezando The Bridge, hacia algunos meses que habían arrancado The Bridge, y de repente llega la pandemia. ¿Qué giro les dio esto? Pues un gran giro. Hemos sido impactados. Yo creo que podemos decir que llega la pandemia y es mucho más evidente la necesidad de una plataforma que haga un periodismo profesional. Y me parece que también es una de las razones por las cuales hemos conseguido en poco más de un año más de 20,000 seguidores en Facebook, ¿no? Que decidimos arrancar en Facebook porque, bueno, en estos momentos es la plataforma más consultada, ¿no? Entonces, muy duro todo lo que ha estado pasando, ¿no? Llevamos ya más de un año, que la verdad es una locura, algo que no pensábamos, ¿no? Con esa incertidumbre yo creo que todos la hemos vivido, ¿no? Y se va a alargar el lockdown. Al principio decíamos un mes, ¿no? Y luego ya no salimos, ¿no? Entonces sí ha sido, pues yo creo que para todos, ¿no? Emocionalmente muy, muy difícil. Para un proyecto como el nuestro, un proyecto periodístico, ¿no? De contenidos, ¿no? Etcétera, me parece que fue un momento importante también para demostrar quiénes éramos, ¿no? Quiénes somos. ¿Por qué? Porque era necesario, ¿no? Era necesario brindar información confiable, sobre todo en un momento donde las fake news y las noticias falsas están por todas partes, ¿no? Y pues ahí estuvimos, ¿no? Y seguimos, ¿no? Seguimos completamente comprometidos con ello. Vamos a seguir cada vez publicando más y buscando también crecer, ¿no? Nuestro proyecto. Wow. Cintia, como parte de la audiencia, quiero tomarme estos minutos para agradecerte a ti y agradecer a Gabriel este trabajo tan noble que han hecho durante la pandemia. Tenemos que decir que vaya, pues Canadá es un país con una cultura diferente, ¿no? Y en ese sentido, vaya, las restricciones fueron diferentes, hasta el código de colores, números, vaya, varias cosas, ¿no? Y en este tema te lo digo como una persona inmigrante que vive en Canadá, que habla español, pues para mí era bastante útil, ¿no? El abrir Facebook y el ver el post de The Bridge, que ahora qué está pasando, cuánto más se alarga, en qué fase estamos, el nivel de contagios, ese tipo de cosas de información que, pues que a serte honesto, pues solamente lo encontramos en The Bridge, ¿no? Entonces, vuelvo a lo mismo, yo como audiencia, me gustaría darles ese reconocimiento y ese agradecimiento a esa labor tan noble, ¿no? Porque, vaya, la importancia del periodismo en separar lo personal con lo profesional, ¿no? Porque, corrígeme si me equivoco, pero pues fueron momentos de mucha tensión, de incluso hasta miedo contigo, con tu salud, con tu seguridad, con tu familia y demás. Y pues el tener que separarlo en ese sentido para ir a lo profesional y estar reportando día con día, hora con hora, ¿no? Todas las noticias que surgían a lo largo de esta pandemia. Sí, la verdad es que creo ha sido muy demandante, por supuesto que sí, ¿no? Y ha sido un reto en muchos casos, ¿no? Porque seguimos siendo un equipo pequeño, pero somos un equipo muy comprometido y un equipo que, claro, busca tener un beneficio hacia su comunidad, ¿no?
y me parece que lo estamos haciendo. Te agradezco mucho el agradecimiento, ¿no? De verdad que sí, te lo agradezco y también le agradezco mucho el apoyo a la gente, ¿no? Que nos hace llegar mensajes, incluso a veces privados, ¿no? De agradeciendo, ¿no? Lo que estamos haciendo, ¿no? Dejándonos reviews, haciendo sus shares, ¿no? Sus follows, o sea, la verdad es que es justo lo que necesitamos, ¿no? Para poder alcanzar nuestro sueño también de tener una plataforma de la cual vivamos, ¿no? Nosotros como periodistas profesionales generando contenidos de esta naturaleza. Pues antes de irnos, vamos a jugar la ruleta. Ok. Sale pasatiempo. Mi pasatiempo. Pues de un tiempo para acá es la bicicleta. Amo la bici. Me encanta, me hace sentir feliz. En serio, me llena de muchísima energía, cambia mi estado de ánimo, ¿no? El poder recorrerlo aquí en Toronto, en los diferentes trails que existen. Pero también incluso puedes ir a otras ciudades, ¿no? La verdad es que la ciudad tiene una infraestructura espectacular. Y yo invito a todo el mundo a andar en bicicleta. Es increíble. Eso. Cintia, sin más ni más, muchísimas gracias. Agradezco tu tiempo, agradezco la manera tan noble, tan sencilla, tan alegre de no solamente estar aquí en este tiempo, sino lo que ya platicamos en The Bridge. Y no me queda más que decirte de admiración, todo mi orgullo hacia el trabajo que realizan en esta plataforma. Y es para mí muy importante esto que comentaba a lo largo de la entrevista, ¿no? Que las personas sepan más de la vida de Cintia, de la cara de The Bridge que vaya día con día nos da el acontecer nacional en Canadá. Y pues muchas gracias por este tiempo, te lo valoro muchísimo. Gracias por estar en Casta Latina. Te lo decía, vaya, la verdad tengo que confesar que toda la entrevista estuve nervioso. Al contrario, Daniel, el agradecimiento es de mí hacia ti, ¿no? Por la oportunidad de poder platicar un poco sobre mí, sobre lo que he vivido en Canadá, en México, por tu interés en mi trayectoria como periodista, de verdad que lo valoro mucho. Y bueno, pues a seguir viendo Casta Latina, a ver quiénes serán tus próximos invitados y a seguir muy, muy de cerca tu proyecto también. Así es. Pues Comunidad Latina, aquí la tienen Cintia Basulto. Cintia, de nuevo, muchas gracias. Gracias a todos, nos vemos. Bye.